Hay algo que muy pocos hombres llegan a entender de verdad. La atracción no empieza con una frase, empieza con una presencia. La mayoría cree que el interés nace cuando hablas bien, cuando sonríes de la forma correcta o cuando logras parecer interesante. Pero eso es superficial. Antes de que alguien procese tus palabras, ya ha sentido algo en ti, ya te ha colocado en una categoría, ya ha decidido, aunque sea de manera inconsciente, si tu presencia tiene peso o no. Y eso cambia todo. Durante mucho tiempo observé cómo reaccionan las personas entre sí y llegué a una conclusión simple. El magnetismo no es una casualidad, es el resultado de una estructura interna. Hay hombres que entran a un lugar y necesitan que el entorno los confirme. Y hay otros que entran con una calma tan natural que el entorno empieza a reorganizarse alrededor de ellos. No porque lo impongan con fuerza, sino porque su energía está ordenada. Eso es lo que la mayoría no ve. Eso es lo que realmente atrae. En este video vas a descubrir qué hace que una persona sea verdaderamente magnética, cómo se construye una presencia que no depende de la aprobación ajena y por qué algunos hombres despiertan interés incluso cuando dicen muy poco. Vas a entender la diferencia entre aparentar valor y proyectar valor de forma real. Y sobre todo, vas a comprender por qué el control interno es una de las formas más poderosas de atracción. Si este tipo de ideas te interesa, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campana, porque aquí no vas a escuchar frases vacías ni consejos reciclados. Vas a escuchar una forma distinta de entender la presencia, la tensión y la atracción humana. Y deberías escuchar hasta el final por una razón muy simple. Al principio todo parece obvio, pero al final vas a entender algo que cambia por completo la manera en que te ven. No se trata solo de gustar, se trata de ocupar un lugar en la mente de otra persona sin perseguirlo. Esa diferencia parece pequeña, pero lo cambia todo. Con el tiempo entendí que el problema de la mayoría de los hombres no es que no tengan valor, es que no saben cómo presentarlo. Lo esconden detrás de demasiadas palabras, demasiada explicación o demasiada necesidad de agradar. Y en el intento de ser aceptados, terminan perdiendo algo más importante, su centro. La atracción se debilita en el instante en que un hombre empieza a pedir permiso para existir. La gente siente eso de inmediato. Puede que no lo diga, puede que incluso sonría y siga la conversación, pero internamente ya percibió la diferencia entre alguien que está cómodo en su propia piel y alguien que está tratando de ganar terreno. Y la verdad es que el terreno más atractivo no es el que se conquista con presión, sino el que se sostiene con naturalidad. No hay nada más poderoso que un hombre que sabe permanecer quieto dentro de sí mismo. No hablo de pasividad, hablo de control. Hablo de alguien que no se desordena por una mirada, que no se acelera por una respuesta lenta, que no cambia de forma solo porque el ambiente se volvió incierto. Esa clase de estabilidad produce una impresión muy particular. Hace que otros sientan curiosidad, hace que quieran acercarse, hace que perciban algo más profundo detrás de lo visible. Y ahí está una de las claves que muchas personas pasan por alto. El misterio no consiste en esconderse, consiste en no agotarse en la primera impresión. Hay hombres que llegan y lo entregan todo demasiado pronto. Explican, justifican, cuentan, rellenan, empujan. Y cuando haces eso, el interés se consume antes de tener tiempo de crecer. La atracción necesita espacio, necesita respiración, necesita una sensación de profundidad que no se revele de inmediato. Por eso, la persona realmente magnética no se presenta como un libro abierto desde el primer momento.
se deja descubrir, no por manipulación, sino porque entiende algo básico sobre la naturaleza humana. Lo que se descubre por capas se valora más que lo que se entrega sin ritmo. La mente humana no solo responde a lo atractivo, responde a lo que siente que aún puede explorar. Eso no significa jugar a ser inaccesible. Significa tener criterio. Significa que no vacías tu presencia para comprar atención. Significa que no persigues validación como si fuera aire. Porque en el momento en que un hombre transmite necesidad, pierde parte del poder que podría tener. La necesidad empuja. La calma atrae. La necesidad corre detrás. La calma permanece. Y esto aplica mucho más allá de la seducción. Aplica en la forma de caminar, en la forma de mirar, en la forma de responder, en la forma de ocupar un silencio sin sentir incomodidad. Una persona que puede sostener el silencio sin ponerse nerviosa transmite una especie de solidez difícil de fingir. Y esa solidez se siente. No hace falta explicarla. La otra persona la percibe, aunque no pueda ponerle nombre. A lo largo del tiempo también comprendí que la verdadera confianza no tiene que parecer agresiva. De hecho, cuanto más agresiva parece, menos confianza real suele haber. La confianza verdadera es quieta. No necesita demostrar que existe a cada segundo. No necesita discutir con todo el mundo. No necesita alzar la voz para sentirse presente. Simplemente está ahí. Y esa presencia tiene un efecto muy concreto. Hace que la gente te tome en serio sin que tú tengas que forzarlo. Eso es importante porque muchos hombres confunden atractivo con espectáculo. Piensan que para generar interés tienen que mostrarse más divertidos, más intensos, más rápidos, más llamativos. Pero el magnetismo no siempre responde al volumen. A veces responde a la precisión, a la forma exacta en que una palabra cae en el momento correcto, a la pausa que deja pensar, a la mirada que no se desvía demasiado pronto, a la impresión de que hay algo valioso detrás de la superficie. En mi experiencia, lo que más atrae no es el hombre que parece estar haciendo un esfuerzo por destacar, sino el hombre que parece estar completamente en control de su lugar, porque hay una diferencia enorme entre querer ser visto y ser imposible de ignorar. El primero depende de la reacción del entorno. El segundo genera reacción. El primero suplica atención. El segundo la produce sin pedirla. Y si quieres entender de verdad cómo funciona esto, tienes que observar algo más. La atracción también nace del respeto. Nadie se siente profundamente atraído por una persona que se rompe por dentro cada vez que la situación cambia. La gente se inclina hacia quien parece tener una base firme, hacia quien no se descompone con facilidad, hacia quien no entrega toda su energía emocional en la primera curva. Eso no es indiferencia. Es inteligencia emocional, es saber que no hace falta reaccionar a todo, es entender que el control de uno mismo es una forma de poder, y cuando un hombre domina su propio estado, deja de depender del caos externo para sentirse importante. Se vuelve más difícil de mover, más difícil de leer, más interesante de seguir. Hay otro punto que vale la pena entender. El deseo crece cuando hay tensión, pero la tensión no puede existir si todo está demasiado expuesto. Si tú muestras todo, aclaras todo, explicas todo y respondes todo de inmediato, matas la tensión antes de que tenga oportunidad de hacer su trabajo. El interés no solo nace de lo que se ve, sino de lo que todavía no se termina de comprender. Por eso el hombre que entiende la atracción sabe administrar su presencia. No se desvanece, pero tampoco se derrama. No desaparece, pero tampoco se entrega de golpe. Tiene ritmo, tiene medida,
Tiene una especie de lenguaje silencioso que dice más que cualquier intento de impresionar. Y ese lenguaje, aunque no siempre se note conscientemente, es el que termina creando la impresión de profundidad. A mí me parece que ahí está el verdadero cambio. No en aprender una técnica, no en memorizar una frase, no en repetir comportamientos que parecen seguros. El cambio real ocurre cuando un hombre deja de vivir para reaccionar ante el juicio externo y empieza a construir una presencia que no depende de eso. Porque cuando eso sucede, ya no camina tratando de convencer, camina sabiendo, y ese simple matiz altera la manera en que el mundo lo recibe. No estoy hablando de superioridad, estoy hablando de estructura, de coherencia, de tener una manera de estar que no se rompa cada vez que alguien no responde como tú querías. Ese tipo de hombre no parece desesperado, no parece necesitado, no parece estar tratando de sostener una imagen frágil, y precisamente por eso resulta más atractivo, porque la seguridad serena siempre pesa más que la intensidad vacía. Si llegaste hasta aquí, quiero dejarte con una idea que resume mucho de esto. La atracción no premia al que más intenta, premia al que mejor se sostiene, al que no se traiciona para ser aceptado, al que no confunde valor con ruido, al que sabe que el misterio no es una máscara, sino una consecuencia natural de no vivir expuesto por completo a la urgencia de los demás. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver las cosas de otra forma. Ya no buscas que cada interacción sea una prueba. Ya no dependes de gustar inmediatamente. Ya no te vendes, te presentas. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia la manera en que te perciben, te recuerdan y te buscan. La verdad es que muchos hombres quieren ser elegidos, pero pocos entienden que primero tienen que convertirse en alguien que se sostenga a sí mismo. Ahí empieza todo. Ahí nace la presencia. Ahí aparece el magnetismo. Y ahí es donde la atracción deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia. Lo más interesante de comprender la atracción humana es que, una vez que ves el patrón, ya no puedes dejar de verlo. Empiezas a notar cómo ciertas personas ocupan un espacio sin esfuerzo y cómo otras, aun haciendo demasiado, no logran producir la misma impresión. Y no se trata de suerte, ni de carisma místico, ni de alguna ventaja inalcanzable. Se trata de algo mucho más básico, la relación que una persona tiene con su propio valor. Durante años observé que muchos hombres intentan construir su atractivo desde fuera. Buscan la ropa correcta, la frase correcta, el gesto correcto, la postura correcta. Y todo eso puede ayudar, claro, pero solo si existe una base interna que lo sostenga, porque si no hay base, todo lo demás se siente artificial. Puedes verte bien, hablar bien, y aún así transmitir vacío. Y cuando eso ocurre, la otra persona lo nota. La mayoría no entiende que la presencia es más fuerte que el adorno. Una persona que sabe estar consigo misma comunica que no depende por completo de la reacción externa. Comunica que no está tratando de ganarse el derecho a existir en cada conversación. Y eso, en términos humanos, es extremadamente atractivo. La mayoría de los hombres no pierde atractivo por falta de apariencia, sino por falta de centro. Se mueven demasiado rápido, buscan agradar demasiado pronto y llenan cada silencio como si fuera un error. Pero la verdadera fuerza no está en impresionar de inmediato, sino en sostenerse con calma. Un hombre que escucha sin desesperarse, habla sin rogar aprobación y actúa sin necesitar confirmación constante proyecta una clase de madurez que no necesita explicarse. Se percibe, y lo que se percibe tiene más poder que lo que se anuncia. Por eso, cuando hablo de magnetismo, no pienso en trucos.
Pienso en estabilidad. Pienso en la capacidad de permanecer entero dentro de la presión. Pienso en la persona que no se desordena por una mirada, una respuesta lenta o una señal ambigua. Esa clase de presencia crea una impresión distinta, más profunda, más difícil de ignorar. Hay algo que muchos hombres descubren tarde. No puedes generar atracción real si sigues actuando desde la carencia. La carencia se nota en la prisa, en la necesidad de agradar, en el esfuerzo por forzar una buena impresión demasiado pronto. Y cuando alguien transmite esa urgencia, deja de dirigir la energía y empieza a perseguirla. Ahí es donde se pierde el peso, porque un hombre que quiere impresionar al momento casi siempre termina llenando vacíos que todavía no han sido creados por el otro. En cambio, quien entiende que la impresión verdadera se construye con tiempo, consistencia y control, mueve la interacción de otra forma. No se trata de volverse distante por orgullo, sino de no regalar tu centro en el intento de gustar. Cuanto más dependes de que te aprueben, más pierdes de vista tu propio eje. Y cuando eso pasa, la gente lo siente con rapidez. La atracción más profunda nace cuando una persona percibe que hay algo en ti que no se desordena con facilidad. Tal vez no lo expliquen con palabras, pero lo sienten. Hay tranquilidad en tu forma de estar. Hay dirección en tu comportamiento. Hay una reserva que no huele a miedo, sino a control. Y esa combinación hace que tu presencia se vuelva más interesante que cualquier intento obvio de destacar. También aprendí que la gente responde mucho más a la intención que a la presentación. No basta con parecer seguro. Hay que estar en un estado que realmente lo exprese. No basta con sonar profundo. Hay que pensar con profundidad. No basta con mirar fijo. Hay que mirar con propósito. La autenticidad termina revelándose en los detalles. La forma en que una persona se mueve, responde y administra su energía cuenta más que cualquier pose ensayada. Y todavía hay algo más poderoso que todo eso: la coherencia. Una persona coherente transmite que su interior y su exterior no están peleados, que no dice una cosa mientras siente otra, que no intenta verse fuerte mientras internamente se deshace. La coherencia da una sensación de verdad difícil de ignorar. Por eso, si alguna vez te preguntas por qué alguien genera más interés que otro, no mires solamente su apariencia. Mira su consistencia. Mira si su comportamiento sostiene lo que su presencia promete. Mira si se mueve con armonía interna o si todo en él parece estar compensando algo. La gente percibe más de lo que cree. A veces capta una contradicción en segundos, incluso antes de tener una explicación. Y eso también explica por qué la paciencia es una forma de poder. No porque esperar sea más noble, sino porque la paciencia permite que el valor real emerja sin presión. Un hombre paciente no entra a una interacción como si tuviera que ganar algo de inmediato. No se apresura a cerrar cada espacio. No intenta resolver todo en el primer movimiento. Sabe que algunas cosas necesitan aire para crecer. Y esa actitud, cuando es genuina, resulta más atractiva que cualquier intensidad forzada. La calma amplía la presencia. La calma deja espacio para observar, elegir y responder con precisión. Una persona calmada tiene más opciones porque no está siendo arrastrada por su ansiedad. Y esa libertad interna se nota desde afuera. Tal vez por eso tantas relaciones se deterioran no por falta de interés, sino por exceso de urgencia. La gente quiere definir todo demasiado pronto, quiere confirmar todo demasiado rápido, quiere controlar una dinámica que todavía está naciendo, y al hacerlo, sofoca algo que necesitaba crecer con más naturalidad. La atracción necesita cierto margen de incertidumbre.
no incertidumbre caótica, sino el espacio suficiente para que el interés respire. No se trata de jugar con las personas. Se trata de entender que la mente humana necesita tiempo para profundizar. Si entregas todo al instante, el vínculo pierde misterio. Si no entregas nada, no hay conexión. La clave está en la medida, en saber cuándo abrir un poco más y cuándo sostener el silencio, en no precipitar lo que todavía está construyéndose. Esa sensibilidad es parte de una presencia madura. También hay algo que suele pasar desapercibido. El verdadero magnetismo no intenta convencer. La necesidad de convencer suele aparecer cuando alguien no se siente completamente seguro de sí mismo. Entonces explica, insiste, repite y busca cerrar la duda antes de tiempo. Pero una persona que sabe lo que vale no entra en esa dinámica. No necesita empujar la percepción del otro. Le basta con mantenerse coherente. Y esa coherencia con el tiempo se vuelve más convincente que cualquier argumento. Eso no significa que nunca debas expresarte ni mostrar interés. Significa que tu expresión debe venir desde un lugar firme, no desde una urgencia interna. Cuando el interés nace desde la calma, se siente limpio. Cuando nace desde la ansiedad, pesa demasiado. Y la diferencia entre ambas cosas es enorme. La primera invita, la segunda asfixia. En algún punto del proceso, también te das cuenta de que la atracción no está separada de la vida cotidiana. Está en cómo contestas un mensaje, en cómo manejas una espera, en cómo te sientas en una mesa, en cómo reaccionas cuando algo no sale como querías. Todo eso habla de ti. Todo eso informa a los demás sobre tu nivel de control interno. Y todo eso, acumulado, construye o destruye tu magnetismo. Por eso los detalles importan tanto. No porque debas obsesionarte con cada gesto, sino porque cada gesto comunica. Una pausa puede mostrar paciencia. Una respuesta breve puede mostrar claridad. Un silencio bien manejado puede mostrar solidez. Un exceso de explicaciones puede mostrar inseguridad. La atracción vive en la suma de pequeñas señales que, juntas, cuentan una historia sobre quién eres realmente. Y esa historia es lo que el otro termina sintiendo. A veces antes de comprenderla, a veces sin saber ponerle nombre. Pero la siente, porque el ser humano es mucho más intuitivo de lo que cree. Percibe la tensión, la estabilidad, la seguridad, la duda, la dispersión, la calma. Lo capta todo y responde en consecuencia. De ahí que dos personas puedan decir exactamente lo mismo y provocar reacciones opuestas. No es solo el contenido, es la vibración interna que lo acompaña. Si te soy sincero, creo que ese es uno de los aprendizajes más valiosos. No necesitas convertirte en alguien ruidoso para ser recordado. Necesitas convertirte en alguien claro. Y la claridad tiene una fuerza silenciosa. Ordena, atrae, reduce el ruido. Hace que lo esencial destaque. Cuando una persona tiene claridad en sí misma, la gente no solo la escucha, la percibe como una referencia. Eso es lo que realmente diferencia a los hombres que generan atracción de los que solo la persiguen. Los primeros han aprendido a habitar su propio espacio. No lo negocian a cada instante. No lo abandonan para agradar. No se desdibujan por miedo al rechazo. Y precisamente por eso, su presencia se vuelve más fácil de sentir, más difícil de ignorar y más interesante de explorar. Hay una verdad bastante simple detrás de todo esto. La gente se siente atraída por quien parece tener una relación sana con su propia existencia, por quien no parece estar peleando constantemente con lo que es, por quien no intenta convertirse en otra cosa cada vez que entra en contacto con alguien nuevo. Esa paz interna es rara, y lo raro, en el terreno humano, siempre llama la atención. Así que,
Al final, el trabajo real no es aprender a actuar como un hombre magnético. El trabajo real es convertirte en uno desde dentro, hacer que tu presencia refleje una estructura real, que tu calma no sea una pose, que tu seguridad no sea un discurso, que tu forma de estar diga, sin necesidad de anunciarlo, que no estás buscando ser elegido a cualquier precio, porque cuando un hombre llega a ese punto, ya no necesita perseguir el interés. El interés empieza a encontrarlo a él. Si llegaste hasta aquí, comenta presencia y suscríbete, porque lo que viene te va a ayudar a entender esto todavía mejor.